Saludos, aquí en la segunda parte de nuestra lección número 5 del curso de geometría. Vamos a ver estos comentarios. Fíjese, dice: observe que las unidades de medida se comportan como coeficientes literales al operar con ellas. Por ejemplo, cuando nosotros en un problema intentamos buscar a cuánto equivalían los 5.3 centímetros que midió un segmento que medimos en milímetros, pues multiplicamos 5.3 por 10 milímetros y eso nos dio 53 milímetros. Donde lo que hicimos fue multiplicar el 5.3 por el 10 aplicando la ley asociativa de la multiplicación y el resultado llevó la unidad de medida milímetros. Yo aquí asocié el 5.3 con el 10, lo multipliqué, me dio 53 milímetros. O sea que la unidad de medida, esta milímetros, se comporta como el coeficiente literal x cuadrado y a la 4 en la operación 5.3 por 10 x al cuadrado y a la 4. ¿Ves? Que quedó así usted en álgebra elemental. Multiplicaba 5.3 por 10, 53, y lo acompañaba con el coeficiente literal porque no se afectaba. Al restar, por ejemplo, 2 pulgadas menos 1.25 pulgadas en un problema que vimos, que queríamos ver cuánto más largo era un segmento que nos había medido 2 pulgadas que uno que había medido 1.25 pulgadas, nos dio 0.75 pulgadas. ¿Ves? Pues fíjense que esa unidad de medida de pulgadas en este caso se comporta como el coeficiente literal mn al cubo en esta operación. 2, igual que aquí, 2, pero en vez de pulgadas mn al cubo, menos 1.25 en vez de pulgadas mn al cubo. Pues recuerde que usted en álgebra elemental lo que hacía era combinaba los coeficientes numéricos, 2 menos 1.25, 0.75, y lo acompañaba con el coeficiente literal que lo hacía semejante, mn al cubo. Pues aquí también, 2 pulgadas menos 1.25 pulgadas resta 2 menos 1.25 y lo acompaña el resultado con esa unidad de medida que se comporta como un coeficiente literal. ¿Se fijan? Bueno, pues eso lo vimos. Eso es muy importante que notemos, que las unidades de medida se comportan como coeficientes literales en expresiones algebraicas. ¿Okay? Vamos a ver este segundo comentario. Fíjense que nosotros hemos tomado la medida de segmentos y los segmentos los hemos definido para líneas rectas, para rectas, ¿verdad? Pero hay segmentos, no necesariamente de líneas rectas, hay segmentos de curvas que no son líneas rectas. Y vamos a hacer este comentario, indicar este comentario que es muy importante. Anteriores hemos tomado la medida de segmentos de líneas rectas. ¿Okay? Pero en general se pueden tomar medidas de segmentos de curvas que no son rectas. Por ejemplo, si yo tengo esta curva, que fíjense que no es recta, ¿verdad? Curvea, pues yo puedo coger este segmento de esa curva, digamos este pedacito de aquí hasta aquí. Eso sería un segmento de esa curva, no es un segmento de recta, pero es un segmento de esa curva. Y yo podría tomar la medida de ese segmento de curva si pudiera tener unas reglas suficientemente flexibles como para doblarla a lo largo de esa curva. Por ejemplo, da la casualidad que esta ampliación que yo hice, por ejemplo, de la escala de centímetros, de una regla medida en centímetros, es suficientemente flexible.
Pues yo podría hacer esto, mire, tratar de acomodar mi regla a la curva, ¿ves? Ajustarla, ¿ves? Fíjense que puede dar un poco de trabajo. Y entonces tomar la medida. Por ejemplo, aquí yo veo que mide aproximadamente 4.6 centímetros. ¿Ves? O sea que si yo tomara este segmento de esta curva, lo picara y lo estirara y lo pusiera derechito como un segmento de línea recta, cuando lo mida derechito me debe medir 4.6 centímetros aproximadamente, porque eso fue lo que yo veo que aquí mide yo doblando la recta. De hecho, en geometría y en otros cursos más avanzados, ya a nivel universitario, usted verá otros métodos que hay para medir segmentos de curvas que no son rectas. ¿Ve? Pues teniendo ese concepto también ya establecido, o esa idea establecida de que usted puede medir segmentos de curvas, aunque esas curvas no sean líneas rectas, pues vamos a ver entonces lo siguiente. Vamos a ver un nuevo postulado. Recuerde que los postulados son axiomas. En geometría generalmente dijimos ya que los axiomas generalmente, en vez de llamarlos axiomas, se llaman postulados. En álgebra generalmente se llaman axiomas, pero es lo mismo. Propiedades, leyes que usted acepta sin discusión porque son evidentemente ciertas. Pues mire este postulado. De hecho son 3 postulados. Las siguientes afirmaciones o enunciados, ¿verdad?, serán aceptados como ciertos, y por eso es que se llaman postulados o axiomas. Usted lo acepta como cierto sin discusión porque ya usted verá que son evidentemente ciertos. Dice: ok, bueno, vamos a ver qué es lo que nos están diciendo esos 3 postulados. El primero dice que por 2 puntos dados cualquiera en el espacio, ¿verdad?, pasa una y solamente una línea recta. Vamos a ilustrar eso en esta figura que tenemos aquí. Fíjense, yo estoy considerando aquí 2 puntos, el A y el B. Fíjense que por el A yo estoy pasando esta línea, que le llaman la línea L2.
pero esa línea pasa nada más que por A, no pasa por el punto B. Estoy considerando esta otra línea que pasa nada más que por el punto B. L3. Se llamó L3. Pero esa línea pasa por el punto B, pero no pasa por el punto A. Ahora, la única línea que pasa tanto por el punto A como por el punto B es esta que está aquí, que le hemos llamado la línea L1. ¿Se fijan? Ahora, fíjense que yo he considerado también una curva que no es una recta. Mire, esta que viene así. Y da la casualidad que esa curva, que le llamamos C, contiene o pasa por los puntos A y B. Pero esa otra curva no es una línea recta. O sea que la única línea recta que pasa por dos puntos que yo le di, esos dos puntos A y B que yo le di, es esa línea L número 1 que hemos indicado aquí. Fíjense que si yo intento pasar otra línea por el punto A nada más, no pasa por el punto B. Si intento pasar esta otra línea que contiene el punto B, esa línea no pasa por el punto A. Y si trato de conseguir otra curva que me contiene a A y a B, como lo es esta que dibujamos aquí, no es una línea recta. Así que fíjense que evidentemente, si yo le doy dos puntos en el espacio, una sola línea pasa por ellos dos. ¿Okay? Segundo, dice, el segmento de menor medida entre dos puntos dados es el segmento de recta que los tiene como extremos. Vamos a ver qué quiere decir esto. Miren, fíjense en este otro segundo diagrama que tenemos aquí. Yo he considerado aquí el segmento que tiene como puntos extremos el punto C y el punto D. Y puse entrecortado el segmento de línea que he hecho ahora a base de este postulado. Sabemos que es uno solo el que puede pasar así, ¿ven? Entre esos dos puntos nada más pasa ese segmento de línea. No hay ningún otro segmento de línea que pase por los puntos C y por el punto D. Pues ese segmento de línea, que es el único que pasa por C y D, lo digamos entrecortado. Y dice que la medida de él es la más corta de todos los segmentos que pueden pasar por los puntos C y D. Por ejemplo, fíjese, recuerde que ya tenemos segmentos de curvas, ¿verdad? Pues mira este segmento de una curva, ¿eh? Este que viene así, ¿eh? Pues ese segmento, si yo lo mido, va a medir más que lo que mide este segmento que va desde C hasta D. Considere esta otra curva, que hace así, pasa también por el punto C y D. Pues ese otro segmento de curva mide más que el segmento de línea que viene a C y a D como extremo. Igualmente este otro segmento de curva que mostramos aquí también mide más. ¿Ven? Y recuerde que ya estos segmentos usted sabe que los podría medir consiguiendo una regla que fuera tan flexible que usted lo pueda ajustar a lo largo de la curva, dando de la misma forma que la curva. Y no sé, mirar de dónde a dónde mide, ¿verdad? En esa regla doblada de esa manera. Ahora, un experimento bueno, si esto fuera un salón de clase, habríamos hecho el siguiente laboratorio. Dibujábamos un segmento, ¿verdad? Y le tomábamos la medida. Entonces, con una cuerda o con un pedazo de cordón, poníamos el extremo de la cuerda en el primer punto y dejábamos que cayera la cuerda de alguna manera, y cuando pasara por el segundo punto, ahí picamos la cuerda. ¿Ves? Y entonces la cuerda a lo mejor tenía esa forma. Si yo tomo entonces la cuerda que empieza en C y empieza en D y le estiro como si fuera un segmento, y la formo como un segmento de recta y lo mido, ya usted verá que va a dar más largo que la medida de este segmento, que va directamente, el segmento de línea recta que va directamente desde el punto C hasta el punto D. El tercer y último postulado que tenemos aquí ya lo hemos usado, sin que usted se diera cuenta. Dice que todo conjunto de puntos en el espacio puede cambiarse de posición u orientación sin alterar ni su forma ni sus medidas, las medidas que se puedan tomar. Recuerde, cuando yo consideré aquellas curvas en la primera parte del curso, en las primeras lecciones, vimos que unas curvas que yo les daba no eran rectas, porque si yo cogía un segmento, lo movía a otro sitio y podía ser que coincidiera, puede ser que no, y entonces no era una línea recta si no coincide en algún momento. Pues ese pedacito de la curva que yo tomé, ese segmento de curva que en aquel momento yo tomé, lo moví y lo puse en otro sitio, en otra orientación, y no cambió de forma ni cambió de medida. Y eso es lo que quiere decir ese axioma o ese postulado. Aquí terminamos la lección número 5. Nos vemos en la siguiente.